coaching como un modelo que yo aplico, como un modelo que yo utilizo, que tiene que ver con el conectar con el propósito y con la estrategia. Eh, los años que yo he tenido o los que yo tengo en todo esto de trabajar con coaching, yo les cuento un poco que yo vengo de trabajar de aquel lado de la mesa, como decimos, en el lado de recursos humanos, en el lado de las organizaciones. Y la verdad que siempre quise ocuparme de el estar al servicio de el ejecutivo, de estar al servicio de esa persona que al igual que cualquier otro empleado de la organización, también le pasan cosas, también sufre, también se alegre, también se alegra, se entristece, etcétera. Y pues la vida, Dios, me ha permitido poder ahora estar del otro lado, del otro lugar, no solo de recursos humanos, sino de un lugar donde a través de esa experiencia de más de 20 años en organizaciones y acompañando a líderes y ejecutivos, hoy día a través del coaching, a través del acompañamiento en términos de plan de coaching en las organizaciones, aparece el Executive Coaching como una posibilidad de poder conectar el propósito de la organización con la estrategia. Eh, para mí esto tiene que ver con tres grandes elementos que siempre para mí han estado muy presentes y que tienen que ver con eh, ¿qué cosas estamos nosotros conociendo de la empresa? El ejecutivo parado en un lugar donde a veces conoce mucho de lo que trae, de lo que sabe, pero quizás no conoce mucho de su rol, de su cargo, eh, del entorno de la organización, de cuáles son los para qué de la empresa y mucho menos a veces conoce cuáles son sus propios para qué de la mano a para qué de la organización. Eso de entendernos definitivamente y todas aquellas personas, todos los líderes que hoy por hoy hacen su trabajo, yo siempre digo que cada día se van cerrando muchas más brechas que hace como 15 años pudieron estar abiertas en términos de liderazgo, ya que hoy el entenderse tiene que ver como una tarea diaria de los líderes, de los ejecutivos, de los empresarios, que dentro de ese mismo rol, el poder entenderse tiene que ver como una función día a día. Y por supuesto, el coaching aparece como una posibilidad que podemos entregar al ejecutivo de poderse reinventar. Y cuando digo reinventar, poderse dar cuenta aquello que es capaz de dar, aquello que es capaz de hacer, aquello que es capaz de ser, porque no podemos olvidar el ser en cada una de las partes de la manzana, ¿no? Y por supuesto, aquello que es capaz de demostrar. Todos sabemos que en el mundo organizacional el coaching ha tenido una evolución muy importante mundialmente, dado que en un momento el coaching estaba siendo visto como algo soft, como algo simplemente que acompañaba a muchas personas en la organización a simplemente a sonreír distinto o a simplemente interactuar distinto, obviamente siempre llevando y dando resultados que en realidad no escapa esta persona que es fundamental, que es importante como el resto de los integrantes de la organización, que son los ejecutivos. Eh, entonces aquí se me vino a mí una gran pregunta que siempre la hago en las conferencias y tiene que ver qué están necesitando las organizaciones de sus líderes.
y esas se las quiero regalar a ustedes, se las quiero entregar a ustedes, porque, por ejemplo, a mí me aparece muchísimo que las organizaciones, y yo desde el lugar de organización, quisiera tener más líderes siendo, más líderes que humanicen su liderazgo, que sean cercanos genuinamente hablando, por ejemplo. Entonces, cuando nos atrevemos a aceptar y a reconocer esto que decimos, definitivamente somos capaces de permitirnos convocar el coaching ejecutivo como una herramienta lineal que puede acompañar a los ejecutivos, líderes, empresarios y emprendedores a mirar y ampliar pues ese horizonte que a veces podemos estar teniendo enfrente y no lo vemos. Para eso yo les he traído dos puntos de vista que tiene que ver con, siempre lo conversé con una gran coach y amiga que lamentablemente en el mes de enero nos dejó, una coach venezolana, gran amiga, Ivonne Hidalgo, quien siempre conversó y siempre yo estuve muy de acuerdo con ella, a darle el nombre de fenómeno a distintos elementos o distintos actores de la organización, ya que el mundo explicativo de las organizaciones, ustedes lo saben que es constante, la explicación, el porqué de las cosas. Entonces, me atrevo a traer a colación esto del fenómeno organizacional porque no es más que cuando yo lo aprendí de Abón Hidalgo y conversábamos acerca de esto, del fenómeno organizacional, aparecía las personas como el elemento, el fenómeno principal dentro de las organizaciones y su interacción definitiva para generar resultados. Es decir, aunque pareciera este esquema que les estoy presentando muy sencillo, créanme que cuando intervenimos en una organización, muchísimas veces el cliente, dígase cliente de la organización propiamente dicha, se le olvida de esto. Ahora, cuando vemos cada uno de estos elementos por separados, les traje por acá unas cajitas que pudiesen de alguna manera específica contarnos acerca de qué hay en cada uno de esos rubros. Por ejemplo, en las personas, a mí lo que se me vino fue que hay conocimientos, hay experiencias, juicios maestros, paradigmas, emociones, estados emocionales que están constantemente formando parte de esas relaciones en la organización. Por otro lado, la interacción que tiene que ver con nuestros propósitos, nuestra misión, los roles, los procesos, funciones, tareas. Y por último, esos resultados que vienen dados a través del resultado de productos, servicios, satisfacción del cliente, identidad corporativa, rentabilidad. Es decir, que todo esto que llamamos o que llamo fenómeno organizacional viene dado por distintos elementos que de alguna manera u otra están relacionados y que es importante que a través del arte del executive coaching podamos organizar para que podamos convocar a los ejecutivos a generar aquello que a veces se es difícil o se nos hace difícil generar, como son la coordinación de compromisos. Y definitivamente para mí una organización, ese globo, ese espacio donde a diario, cada minuto, cada instante, lo que está es ese recorrido, esa ola de coordinación de compromisos, coordinación constante de compromisos que no se da, no se da justamente a través de las conversaciones, conversaciones poderosas, conversaciones para la acción. Aparece del mismo modo el fenómeno individual que aunado al anterior, les puedo decir que aparece el observador, aparece la acción y aparece el
los resultados. Esto es para aquellos pues que están en este momento acá y son coaches, pueden compararlo directamente con el modelo del observador, el Mozart, por ejemplo, eh, donde el observador forma parte, el observador tiene per se historia personal, profesión, modelos, emociones y un cuerpo que permite transmitir todo aquello que es. Por el otro lado, la acción viene dado a través de las conversaciones, a través del escribir, de leer, de estudiar, de coordinar, del habla propiamente dicha. Y bueno, el resultado que tiene que ver, que va a repercutir tanto en el fenómeno organizacional como en el individual, en la identidad corporativa, en la satisfacción al cliente, en la afiliación de los empleados, en la integración de los equipos. Eh, Hace como 2 meses yo estaba leyendo el libro de un colombiano, de Carlos Arturo Yepes, que él fue presidente de Bancolombia. Y él hablaba muchísimo en su libro, en El Otro Camino, que cómo hoy por hoy en las organizaciones, y en esto el ejemplo de la banca, cómo el humanizar la banca ha permitido precisamente poder generar un espacio distinto para el cliente. ¿Qué quiero decir con esto? Particularmente a mí, José Espósito, cuando yo voy a la banca o a pedir algo o a recibir algo, ¿qué sucede? Siempre andamos como con algo de que si la banca me lo está ofreciendo, por alguna razón es. Si la banca me está ofreciendo algo nuevo, eh, siempre decimos, algo se debe estar ganando la banca y seguramente luego, es decir, existe una línea de vamos a la reunión, pero esa línea de desconfianza domina la reunión. Entonces, este fenómeno organizacional, este fenómeno individual, al hacer match, genera definitivamente esa, ese gran círculo protector de la organización, generando así las distintas coordinaciones de acciones bueno, le son propias a toda empresa y que definitivamente tiene que ver con esto que yo siempre digo, señores, no nos olvidemos del ser, del estar, del hacer y del tener, porque resulta ser que también en las organizaciones nosotros lo que hacemos es que siempre nos vamos a la generación, al logro de cosas, a la obtención de cosas. Pero resulta, y volviendo al libro de Yepes, que él dice, y me hace muchísimo sentido, el servicio, el producto habla. Habla no solo en pro de la satisfacción del cliente, sino habla directamente generando emociones al cliente. Porque una organización cada vez menos humana genera desconfianza. A mí me hizo muchísimo sentido porque muchas organizaciones su plataforma está montada siempre en el último círculo de generación. Tener, venta, vamos, se puede, nuevo producto, ¿sí? Y posiblemente se están olvidando de otros elementos sumamente importantes como es el ser, el estar y el hacer, dado a través de las acciones, dado a través de las conversaciones para la acción y dado, por supuesto, en que sepamos que todos somos importantes. El individuo en la organización es importante. Y por ende, acá aparece la coordinación de acciones como un elemento central que definitivamente genera esa relación con la organización. Y ves por eso que el coaching ejecutivo, desde el modelo que yo trabajo, porque es un modelo que tiene que ver en involucrar a otros en este proceso, es primero tener en cuenta esto y que cada equipo de personas que, por ejemplo, me han dado a mí acompañarlos en empresas, yo no solo les hablo del coaching como algo pequeño o una herramienta pequeña, sino que
los invito a que formen parte de un programa de coaching, que los invito a que formen parte de algo mucho más grande que tiene que ver a cómo estamos viendo la organización, a cómo percibimos la organización, a cómo nos percibimos nosotros dentro de la organización y cómo nos perciben nosotros nos perciben a nosotros dentro del rol. Y para eso quiero permitirme entregarles cómo yo tengo clasificado o cómo me gusta a mí clasificar mucho estos programas y la verdad que les doy las gracias por escucharme porque esto me emociona de poderles yo entregar qué hago. Y fíjense, para mí, cada vez que me invitan o me convocan a un proyecto en una empresa donde el eje central es el coaching ejecutivo, los primeros elementos a impactar, el contexto, la organización. Eh, Anteriormente, y sé que muchos de los que ustedes, los que están acá presentes, y que posiblemente eso lo vamos a estar viendo en el gran congreso, en el pre-congreso que estoy convocado e invitado a dar un taller de pre-congreso. ¿A qué estamos nosotros convocados dentro de la organización cuando vamos a hacer coaching ejecutivo? A invitar al coach ejecutivo a darse cuenta en dónde está. Y cuando el coach ejecutivo se da cuenta dónde está, nos convoca a nosotros los coaches también a darnos cuenta dónde estamos interviniendo. El segundo punto es el coaching ejecutivo como el eje central, como la herramienta, y tener muy claro cuál es el rol del coach ejecutivo, porque muchísimo que hay organizaciones que me han dicho en un momento dado, oye José, queda claro bajo el contrato de acuerdo de coaching que la vida personal de cada ejecutivo no va a entrar en este proceso de coaching, dado a que es un proceso de coaching ejecutivo y no de vida o no life. Señores, y bueno, quiero dejar muy claro en que a mí me gusta cuando eso ocurre conversar con el cliente y conversar con el cliente no solo para generar acuerdos, sino también para que él sepa cuál es mi manera de pensar con respecto a estos proyectos. Y es que no podemos dejar de pensar que el que está recibiendo ese proceso es un individuo. No podemos dejar de pensar que aquel que hoy para nosotros es un ejecutivo, también es un ser humano. No podemos dejar de pensar que, como me dijo una vez un gran jefe mío que quiero muchísimo, que él me decía, José, tú como líder de recursos humanos, procura que la gente deje sus problemas afuera y no los traiga para acá. Y yo le decía, jefe, pues bueno, la verdad, le voy a salir muy caro a la organización, porque imagínense que yo vaya puesto por puesto o en la puerta a primera hora de la mañana a revisar quién deja los problemas fuera y quién no. Entonces, he aquí un gran espacio de reflexión, dado a que la persona que va a pasar por el proceso de coaching, aun cuando es un ejecutivo, aun cuando son los accionistas, directivos de la empresa, son seres humanos. Son seres humanos que antes de llegar a la sesión pudo haber tenido una situación, un no querer estar en la sesión, un tema de pareja, un tema personal, un tema con el equipo, un tema con los hijos, un tema con el país, un tema con la organización, un tema económico, un tema social, etc. Luego, un tercer elemento que tiene que ver con el mundo ejecutivo. Entramos definitivamente en el rol del ejecutivo, qué hace, para quién lo hace, cuándo lo hace, qué resultados obtiene, cómo esta persona conoce, reconoce y acepta el rol al que ha sido convocado en la organización. Y finalmente, pues bueno, a eso que muchos clientes les gusta ver, porque muchos clientes cuando le presentan los primeros tres parámetros, eh, dicen, bueno, muy bonito, pero ¿dónde está el resultado? ¿No? Entonces, aquí viene una parte de los resultados, pero desde un lugar de gestión de acciones efectivas. Particularmente a mí me gusta mucho utilizar terminología con sentido de la obviedad compartida, como siempre, donde el plan estratégico
es aterrizado en el proceso. Es decir, ¿cuál es el propósito establecido en el plan estratégico? ¿Cuál es el propósito de la dirección, unidad o gerencia de ese coachee ejecutivo? ¿Y cuál es definitivamente el propósito de ese ejecutivo? Entonces, es como para hacer el match, es como para reflexionar a ver qué se parece una cosa con la otra y poder ver cuál es, a qué está siendo convocado este ejecutivo dentro del plan estratégico. De todas maneras, a todas aquellas personas que en algún momento, dado a lo rápido que yo converso por el tiempo, que no le haya quedado algo claro, por favor vaya anotando sus preguntas, que al final vamos a tener un espacio para responder sus interrogantes. Repito, aterrizar de algún modo eso que se estableció en el plan estratégico dentro de la unidad de negocio y dentro del rol ejecutivo. Allí es donde entonces nosotros empezamos a ver, una vez que tenemos todo eso a mano, una vez que tenemos conversaciones previas con respecto a esto, cuál es nuestra contribución como coaches ejecutivos. ¿Cuál es definitivamente nuestro para qué como coaches ejecutivos? Y allí empezamos, quiero mostrarle, pueden haber muchos más, yo quiero presentarles a través de esta lámina algunos, creo que son 5 o 6, pero quiero presentarles a través de cajitas a qué podemos estar siendo, a qué podríamos estar siendo llamados nosotros por los ejecutivos. Un elemento importante que a veces se nos olvida muchísimo, lo dejamos fuera, el ejecutivo necesita reflexionar. Y yo le agrego ahí muchísimo el tema de accionar. Una vez que es capaz de reflexionar, es capaz también de reflexionar. Hacerse consciente, ampliar su sentido de interpretación, mirar cuáles son los prejuicios que pudieran cerrar puertas, pudieran paralizar la relación con otros, los negocios con otros, el resultado, las limitaciones frecuentes y, por supuesto, poder mirar cuál es su congruencia en términos de coherencia, digamos, entre lo que dice, hace y piensa y la congruencia, cómo sostiene esto durante el tiempo, cómo es percibido esto por otros. Otro elemento importante, definitivamente, para mirarse como un catalizador, como un motivador de su equipo, en términos de cómo es capaz de generar compromiso en el equipo, cómo es capaz de generar conversaciones que generen poder, identificación de cada una de las personas per se consigo mismo y con el propio equipo y con la dirección o la unidad de negocios, la rotatividad que permite que un todo para todos, respetando las confusiones y respetando el tema de que al final a veces la rotatividad, si no está bien sectorizada y limitada, o delimitada, mejor dicho, pudiera traer confusiones en un momento dado en las funciones, los conflictos, el manejo de los conflictos, la integración y los acuerdos de interacción. Para eso también nos llaman muchísimos, para nosotros poder generar líneas junto con ellos o invitarlos, mejor dicho, porque nosotros no les generamos a ellos la línea. Ellos a través de nosotros, a través de nuestras preguntas, a través de nuestro acompañamiento, el ejecutivo es capaz de generar esa línea y además poder mirar su sistema técnico, que cuesta a veces mirarlo, en términos de productividad, de calidad, satisfacción al cliente y servicio. Cómo aquello que hacen otros junto conmigo y con los míos puede generar resultados. Renovar lo actual, cómo me doy cuenta de la renovación de actual a través de la demanda, la complejidad, los cambios, la competencia y las leyes. Cómo el coach es convocado para que el coachee ejecutivo distinga nuevas cosas dentro de su propio rol y por ende dentro de la ejecución y la operatividad del negocio,
que pudiese redundar definitivamente en cambios, no solo internos, sino también externos. Y por otro lado, a lo que estamos siendo llamados muchísimo los coaches ejecutivos, a las organizaciones, yo pensé que en un momento dado era por moda, y pues hoy por hoy puedo decir que no están así, no están por moda. Definitivamente las organizaciones se están atreviendo a generar cambios, se están atreviendo a generar transformaciones. O por ejemplo, o al menos, como yo le decía a un cliente el otro día en Ciudad de Panamá, yo le decía, por lo menos las organizaciones están empezando a inquietarse y el coach ejecutivo acompañará acá a que la persona pueda entregar juicio, entregar declaraciones claras que las puedan llevar al crecimiento y la sobrevivencia de la organización, eh, visto como un todo, visto como una convocatoria a ese capital humano, donde los actores clave son fundamentales para esto y no pensar que la gestión del cambio depende de otros, sino la gestión del cambio empieza a depender de arriba, ¿sí? La gestión del cambio empieza, yo siempre digo que la gestión del cambio empieza por arriba y por lo último. ¿Cómo estos dos empiezan a ser convocados? Porque cuando empiezan a haber los cambios de acá y convocados los que están abajo de último, empieza a haber como una especie de lo que yo llamo el resorte en la gestión del cambio. Entonces, he allí la gran labor que tenemos los coaches ejecutivos en poder generar esos grandes desafíos en nuestros ejecutivos. Generando, por supuesto, la valentía en las conversaciones para la acción, porque eh, me he encontrado muchísimos clientes que lo que más puede estar creyendo que hace es conversar y lo que aparece en la sesión de coaching, que es lo que menos hace, es conversar para generar acción. El hablar, el decir, el opinar no tiene que ver con una línea clara donde a través de una conversación podamos tener de qué vamos a conversar, para qué vamos a conversar, cuál es el tiempo de esta conversación, qué necesitamos que ocurra en la conversación y cuáles son los acuerdos del que nosotros podríamos estar llegando a través de esta conversación. Y por supuesto, darle entrada a algo que tiene que ver con el ciclo de la acción efectiva, que tiene que ver con eso que yo llamo la danza entre el pedir, el prometer, la construcción del pedido por un lado, la negociación acerca de lo que tú me estás pidiendo y lo que yo soy capaz de darte, el momento de la ejecución y el resultado de evaluación de esa ejecución. Dicho en otras palabras, de algo muy sencillo, las organizaciones son una danza de pedidos y ofertas convertidas en promesas y que por lo tanto, dado a un sí, bajo trascendencia, aún sí a través de aquello que nos importa, se genera realmente el compromiso. Yo siempre digo que cuando yo te pido algo y hay una aceptación, simplemente hay una promesa. Pero cómo traducimos, y en nuestro continente tiene una gran importancia todo esto, cómo traducimos todo esto en compromiso. Eh, Definitivamente cuidando nuestra identidad pública, nuestro creer, nuestro aprender, nuestro crecer y por supuesto nuestra confianza. Y allí es donde aparecen definitivamente las conversaciones para la acción, que en el coaching ejecutivo es un elemento primordial. Fernando Flores tiene un libro, de hecho, lo hago mención, que habla de las conversaciones para la acción y donde además deja muy claro cómo esto es un elemento fundamental, un elemento prioritario para que a través de la sesión de coaching, a través de cada una de las sesiones de coaching, podamos plasmar a través de acá esta herramienta como una línea clave para que ocurran las cosas. Eh, eh, y cuando esto ocurre, créanme que aparece un espacio de mucha sorpresa, aparece un espacio de mucho encuentro en el ejecutivo, porque
qué interesante, me ha pasado muchísimo, qué interesante cuando el ejecutivo se encuentra o se da cuenta de en qué él es el mejor y en qué no es tanto, o dicho un poco más fuerte, en qué eres mejor y en qué no. Y créanme que el coaching ejecutivo es un espacio hermosísimo para acompañar a ese individuo, acompañar a esa persona que a veces puedes estar muy lleno de falta de tiempo, de egos, de arrogancias, de certezas, en poder darse cuenta que bienvenido eso de no ser el mejor en otra cosa, pero ser el mejor en estas. Y cómo yo repotencio, dado a que lo sé, y cómo yo me doy cuenta si realmente necesito ser bueno también en esto. Y acá aparece lo que yo siempre le entrego en cada uno de los espacios en el coaching ejecutivo, un poco más allá de solo la sesión, sino que el ejecutivo pueda reinventar, pueda crear, pueda reflexionar, pueda meditar. Y algo bien interesante que yo lo aprendí muchísimo de Jim Collins, de las empresas que sobresalen, es ¿eres zorro o eres erizo? Y aquí yo les regalo rápidamente, como les digo, tema factor tiempo, les regalo rápidamente que estos dos elementos o características que tienen que ver con el otro lado, también son dispersos, difusos y se mueven de diferentes direcciones y niveles, ¿sí? No integran nunca sus ideas en un solo concepto unificador. Por otro lado, no se dan permiso de hacer cambios extraños. Así como también su arrogancia, en cierto modo, pudiera ser un mal consejero. Yo lo puedo con todo. Por el otro lado, el erizo son capaces de simplificar un mundo complejo en una sola idea organizada o organizadora, eh, capaces de unificar, reduce todos los retos y dilemas en ideas verdaderamente simples y sencillas. ¿Para qué hacerlo difícil si lo puedo hacer fácil? Porque reconozco que me constituye. Es capaz de utilizar sus recursos, reconocerlos y tenerlos presentes siempre como herramienta de logro. Por otro lado, es capaz de entender de algún modo que la esencia de una percepción profunda es la simplicidad, dado que es capaz de aceptarse y reconocerlo. Su simpleza pudiera estar haciéndolo grande. Y reflexionemos, señores, acerca de tanto el rol de uno como el otro, porque esto es algo que yo siempre le regalo a los coaches ejecutivos, realmente se van para un espacio de mucha reflexión, así cuando me pasó a mí cuando lo estuve leyendo y lo estuve trabajando, pues a ellos también les ocurre eso. Quiero permitirme presentarles lo que yo llamo el mapeo o el mapa de desplazamiento de todo el proceso. Quiero ser bastante humilde en presentarles. Seguramente ustedes tendrán otras metodologías u otras cosas que quizás en algún momento lo vamos a poder conversar y me podrán inclusive alimentar y retroalimentar para incorporar. Pero acá las conversaciones para la acción dentro del coaching ejecutivo están dadas para mí en tres fases. Una fase de inicio, fase de desarrollo y fase de cierre. Para mí, el objetivo principal de los procesos de coaching ejecutivo es llevar a ese ejecutivo a ser capaz de generar ese hilo conductor con los demás a través de las conversaciones, pero a través de las conversaciones genuinas, a través de las conversaciones representativas, a través de las conversaciones que tengan poder y por ende conversaciones que generen acción. Y aquí pues les muestro lo que yo llamo la fase 1,
La fase número 1, la fase inicial, que tiene que ver con la mirada objetiva de la organización, del área del líder, ya lo vimos, ¿sí? Porque para mí es importante conocer dónde estoy a través de ti, mi querido coachee. El establecimiento de acuerdos, los acuerdos de interacción, aplicación de instrumentos diagnósticos, el DISC, el Profile International, cualquier otra herramienta que también de forma fácil puedan aplicar, entrevistas 360 que ya tengan en la organización, conversaciones iniciales previo de todo el proceso y sesiones de coaching iniciales, ¿sí? Eh, Algo que llamo triangular inicial, que tiene que ver con el coachee ejecutivo, e invitamos a el sponsor o el supervisor o su líder inmediato para que nos acompañe, para que sea convocado en este proceso y nos acompañe en este proceso a mirar de cerca qué cosas han ido saliendo, de qué cosas nos hemos ido dando cuenta con toda esta información y que él dé sus puntos de vista con respecto a aquello que tardando en el proceso y por supuesto lo que yo llamo el diseño del mapa de acción. ¿Qué cosas van a estar ocurriendo? ¿Cuál va a ser la línea de ocurrencia de todo el proceso de coaching ejecutivo? La fase de desarrollo, que bueno, es justamente la ejecución de esa acción, coaching, pero también va a haber mentoring, porque los ejecutivos a veces siempre dicen, es que no lo veo, es que qué pudiese ser, ¿qué harías tú en mi lugar? Entonces, acá en cada programa, y por eso yo digo, yo no vendo sesiones de coaching, yo vendo programas de executive coaching, porque si yo quiero convocarlos a mirar su propósito con respecto a la estrategia, necesitamos intervenir un poco más allá. Hay otro triangular intermedio donde convocamos al sponsor para mirar cómo va, qué cosas han visto, qué cosas se han dicho. Este es un espacio que a mí me parece súper interesante en la mitad de todo el proceso, que a veces pudiese ser de 6 meses, de 9 meses, puede ser la mitad, porque a veces aquí en esta de triangular de la mitad pasan cosas que nunca han pasado en la relación laboral. Y para mí han sido grandes descubrimientos, como por ejemplo, han pasado cosas que el coaching me dice, es primera vez que mi sponsor me dice algo distinto a lo que me venía diciendo. O es primera vez que conversamos acerca de aquellas cosas que tienen que ver más con mi ser dentro del rol. Me parece un espacio maravilloso. Y la fase de cierre, que igual va a estar acompañado de coaching, va a estar acompañado de un triangular de cierre, porque es qué cosas miraron, qué cosas se dieron cuenta juntos, tanto el sponsor como el coach ejecutivo, qué cosas quedarían pendientes, de qué cosas se dieron cuenta en cuanto a justamente cómo están haciendo sus conversaciones, cómo están haciendo sus acciones, cómo miran ustedes el equipo, etcétera. El análisis del desplazamiento versus los resultados con respecto a los indicadores de gestión, ¿sí? Cuál es la importancia que este proceso se esté dando en la organización, convocado para poder lograr cosas dentro del plan estratégico. Identificar nuevos acuerdos y compromisos. En esta fase yo también he ido aprendiendo de que podemos convocar también a alguna persona del equipo que es seleccionada por el coach para poder conversar acerca de qué cosas se han visto, qué cosas no se han visto. Es importante que el equipo sepa que su ejecutivo, que su líder está pasando por un proceso de coach, de acompañamiento. Alguien me decía el otro día, es que no me gusta porque van a creer que no estoy bien. Y yo siempre le digo, lamentablemente, wow, yo pensé que eso se había superado mundialmente, porque pensé que ya el coaching la gente estaba bien sabido que no tenía que ver con terapia, aun cuando pues la terapia es bienvenida, pero me ha tocado también en las organizaciones hacer pues ese trabajo de cultura de coaching en las organizaciones, porque a veces la gente no permite la convocatoria porque prefiere que sea algo netamente confidencial.
Pues con esto yo me abro a la completa oportunidad que le doy a ustedes para que hagan sus preguntas eh, y yo pueda tener la respuesta que ustedes estén esperando con todo gusto. Así que bueno, Diego, completamente a la orden para iniciar un proceso de 5 minutos de preguntas. ¿Sí? Hola, hola. ¿Hay preguntas por acá? Déjame abrir esto. Ok. Ok. Bueno, acá me está diciendo Diego que tenemos unos minutos más. Qué bueno, porque quiero entregarles eh, parte de ejemplos con respecto a esto que yo he venido haciendo en las organizaciones y quiero hablarles del caso de la banca. Yo he tenido la oportunidad de poder hacer intervenciones montadas desde la estrategia, montadas desde el propósito versus la estrategia en la banca. Y ha sido realmente para mí eh, eh, esto de dándome cuenta que cada sector, cada gremio, cada tipo de empresa, no podemos vender enlatados, no podemos proponer, yo llamo enlatados, no sé si me hago entender, es decir, productos ya cerrados en su lata, cerrados en su paquete. Eh, y entonces es importante que lo veamos así. La verdad que los tiempos que duran los procesos como les dije, programas de executive coaching, los programas que nosotros trabajamos y vendemos son entre 6 meses a 9 meses. Y eso dependerá dentro de ese mismo programa. Quiero también comentarles que dentro de ese mismo programa nosotros, si son grupos, nosotros también damos talleres de alineación que tenga que ver con aquellos elementos que estén saliendo en distintos ejecutivos o en distintos directivos, empresarios, etcétera, para que podamos empoderar o fortalecer todo aquello que va saliendo de las sesiones. Entonces es más o menos el tiempo que dura estos programas de coaching ejecutivo. José, ¿cómo estás? Sí, buenas, buenas. Acá Diego, soy yo. ¿Cómo estás? Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? José, tenemos una pregunta de José Rivera. ¿Cuál es la diferencia entre team Sí, coaching and executive coaching? sí. La verdad es que cuando nos estamos yendo directamente al ejecutivo, es que nos estamos yendo directamente a qué está siendo convocado este líder con respecto al plan estratégico como responsable principal, dado a que en el Executive Coaching entregamos indicadores directos del responsable. En el Team Coaching es cómo hacer, dado a esa responsabilidad que viene del establecimiento del plan estratégico, de la unidad de negocio, del rol ejecutivo y luego de los roles de ellos como team, con un match de cómo somos nosotros también, tenemos cuota de responsabilidad de este team en la ejecución de ese plan de la unidad de negocio. O sea, ahí está, es como ir haciendo, sí, dentro de un mismo triángulo, cuáles son esas partes de donde se abre ese plan estratégico y cuál es mi convocatoria o mi responsabilidad en cuanto a eso. Entonces, el team tiene una responsabilidad que va a depender, obviamente, de esos roles ejecutivos. ¿Qué otra pregunta, por favor? Excelente, excelente. Gracias, José, por tu pregunta. Tengo de Débora Raquita.
¿Qué pasa cuando Sí, un líder es resistente a la concesión para la acción y traba el proceso del coachee ejecutivo? sí. Y eso, me dices que, ¿cómo se llama la persona que lo Débora, pregunta? Débora Débora. de Argentina. Sí, sí, querida Débora. ¿Qué pasa cuando el ejecutivo forma parte de la limitación? Quiero que sepas que siempre ocurre. Ahora, es allí y por eso que es importante abrir los espacios y los preámbulos necesarios para intervenir el rol desde la misma organización y desde el ser humano que está haciendo. Además por eso es que a mí me ha ido gustando incorporar, por ejemplo, a sponsors, a personas del equipo, porque es importante escuchar y que él escuche. Tú me podrás decir, bueno, sí, él se molesta, sí, eso puede pasar, pero también nosotros necesitamos ganarnos la autoridad para mostrárselo. Porque así como nosotros nos convocan y nosotros vamos a dar información, solo la que consideremos que no sea confidencial del coach ejecutivo, también vamos a poder informar que pudiera haber una tranca en el proceso dado a, bueno, por ejemplo, yo he tenido coaches desde un espacio de pesimismo que convoca la resignación. Entonces, es importante darnos cuenta que bajo ese estado emocional es difícil penetrar. Ahora, es importante nosotros desafiarnos nosotros como coaches para que entonces el desafío nosotros podamos hacerlo llegar al coaching. Muy bien, Gracias. José, muchísimas gracias. Tengo otra pregunta de Gonzalo Bases, de Argentina. Dice así, Sí. José, ¿qué tan importante crees que es la comunicación interna en el proceso de executive coaching? Ay, sí, es muy importante, es muy importante. Yo a mis inicios no la hacía, me convocaban y creo haber entendido la pregunta, de todas maneras, por favor, me validan. Am, Cuando el cliente principal, y yo convoco esto un poco, yo diferencio un poco esto con con la ICF, ¿sí? Porque en la ICF manejamos mucho cliente sponsor. eh, o yo lo divido como cliente sponsor y cliente coachee. Cuando somos llamados por el cliente sponsor, eh, anteriormente yo no me interesaba de saber si las personas convocadas habían sido comunicadas con respecto al programa. Porque como les digo, yo no vendo sesiones de coaching, yo vendo planes, yo vendo programas donde la herramienta es el coaching. Y hoy por hoy, previo a comenzar todo el proceso, por ejemplo, la banca me ha contratado a mí para empoderar a 25 ejecutivos. Nosotros comenzamos todo el equipo de coaches que lo vas a estar acompañando, tanto presencial como online, en el poder convocar todo el proceso y en qué consiste cada fase, cada proceso, cada término, porque para nosotros los coaches es importante primero recibir los sí de cada uno, porque si hay alguien que no está de acuerdo, lo hablamos con el cliente sponsor. Y por supuesto, el estar claro que el otro sabe por lo que va a pasar. Es decir, cuando digo lo que va a pasar es que está claro, está en apertura al proceso, aunque ustedes lo deben saber que de entrada no todo el mundo está en apertura. Yo también eso lo uno con actividades de autodesarrollo, o tareas que otros países llaman. Entonces, bueno, es importante hacerles saber a los ejecutivos a qué están siendo ellos llamados y comunicarlo, informarlo, entregarle al cliente sponsor cuál ha sido mi intuición con respecto a poderles presentar todo el mapa de las cosas que van a estar ocurriendo en la ejecución del proceso. Gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. José, tengo dos preguntitas más, así ya vamos cerrando. La primera dice, José, ¿qué pasa si el patrocinador insiste en que cumplamos su objetivo y no el del cliente? ¿Cómo sugieres que debemos proceder? Bueno, mira,
Qué importante esa pregunta, de verdad que muy importante esa pregunta, colegas, porque fíjense que pasan muchas cosas. Pasan una cosa de que, bueno, quiero saber todo aquello que vaya saliendo en las sesiones, quiero saber, quiero utilizarte a ti como la última oportunidad que le vamos a dar al ejecutivo para decidir si va a continuar o no. Y también te busco a ti, querido coach, para que entonces a través de ti se le diga aquello que nosotros no le decimos. Eh, eh, Cuando nosotros sabemos que eso ocurre, para mí la contratación, el acuerdo de coaching, tanto hablado como escrito, cada día está siendo más específico. Porque así también quiero que sepas que eso también está pasando mucho, que cada vez, aun cuando tú lo aclares, la persona pareciera que no lo leyó o no lo atiende. Cuando esto ocurre, cuando los intereses tienen que ver con el objetivo del patrocinador y no definitivamente con lo del coachee, está muy separado el patrocinador del cliente, porque al primero que se le muestra. Hola, Hola José, ahí estamos. hola, aquí estoy de nuevo. Te perdimos. Entonces, bueno, sí, en líneas generales, eso es lo que quise decir, que es importante dejar claro los acuerdos de interacción. ¿Me escuchan? Sí, te escucho Hola. perfectamente. Sí. Te escucho. Aló, aló. No hay nada mejor que establecer a través de los acuerdos de servicio cuáles son nuestros acuerdos, valga la redundancia, de interacción, con la finalidad de que esas cosas queden claras. Porque, bueno, definitivamente el objetivo del cliente tiene que ser definitivamente el objetivo que se haya determinado dentro de los dominios del patrocinador. Ahora, cuando es como en la sesión de coaching, si el acuerdo de coaching dado al objetivo declarado en la sesión se va durante la sesión, eso le puede pasar al cliente, pero al patrocinador no. Nosotros podemos informar acerca, han ido pasando ciertas cosas dentro del proceso de ese ejecutivo que como cosas personales, por ejemplo, que bueno, ha requerido un poco más de tiempo en su proceso, por ejemplo. Gracias. Muy bien, José, muchísimas gracias. Última pregunta, José, tenemos. Sí. Dice así, ¿cuál es tu consejo para poder hacer que el jefe de uno pueda darse cuenta de la importancia de realizar este proceso? Qué pregunta. Sí, por favor. Es difícil, es fácil pero difícil a la vez. Mira, y yo lo que voy a convocar siempre, yo soy de las personas, yo soy de los conferencistas que siempre busco la manera de entregar aquello que sé desde mí mismo. Es decir, te voy a responder basado en lo que yo hago. Eh, para mí es importante presentar al cliente los proyectos desde el lugar donde lo acabo de presentar a ustedes. Como el coaching ejecutivo no solo aparece como algo aislado del mundo organizacional, como algo aislado del contexto, como algo aislado de el rol del ejecutivo y del rol del coach ejecutivo. Porque es importante que el jefe se dé cuenta que, que esto que va a ocurrir, esto que pudiese estar ocurriendo, dado a que si él lo acepta, no solo va a tener inherencia en el coach ejecutivo, sino también en ti, presidente, en ti, gerente general, en ti, dueño de empresa. Tú también tienes parte de todo esto. Ahora bien, y aquí basado en los lineamientos de las bases deontológicas de la ICF, cuando eso no esté claro por el cliente, cuando el cliente pues no esté entendiendo definitivamente eh,
cuál va a ser nuestra intervención, es preferible no iniciar ningún tipo de intervención. Pero para mí, como consejo, es mientras más claro dejemos el proyecto, mientras más claro a través de brochures, a través de información, a través de presentación, podamos entregarle a ese cliente, yo creo que mejor resultados vamos a tener. Porque es que a veces, dado a que el miedo nos domina dentro del proceso y le hacemos caso al miedo para la contratación, se nos olvida dejar las cuentas claras. Y ese es el consejo que puedo dar, que mientras más claro pueda estar el proceso, más allá que el convencerlo, es dejarle claridad en el camino y decirle que definitivamente no es un proceso fácil, porque yo he escuchado muchos colegas que hablan de procesos fáciles en las organizaciones y para mí no es un proceso fácil. No es un proceso fácil cuando tu sponsor forma parte de este proceso y del desplazamiento del ejecutivo, donde tú, líder del líder, eres parte del proceso y del desplazamiento de ese ejecutivo. Entonces, en líneas generales, para mí, cuentas claras conservan coaching ejecutivo claro. José, bueno, muchísimas gracias. Yo te Por conozco, amigo favor. querido, y sé que a ti te encanta hablar y a nosotros Por favor. nos encanta escucharte. Bueno, aquí ya Sí, son gracias. las 21:04 y quedan actividades para hacer. José, para ir cerrando, ¿dónde podemos seguir escuchándote? ¿Cuándo y en dónde? Sí. Bueno, por supuesto voy a estar allí en esa hermosa tierra de Argentina en el mes de agosto, y pues en el Congreso. Creo que se está haciendo todo el trabajo para que pasen cosas grandiosas por allá. Sin embargo, los quiero convocar a todos a través de mis redes sociales, que las voy a colocar por acá para que por favor me sigan. Por favor, Diego, ¿se ve? No, no la tenemos ahí, pero podemos hacer lo siguiente, si quieres nos pasas después la placa y cuando colgamos la grabación agregamos el flyer de Sí, donde podemos. eso va a estar en la presentación. Pues los invito Bien. a que me sigan a través del Instagram. Ujú. Ahí soy José Espósito. A través del Twitter, ahí soy José Espósito 1. Y bueno, a suscribirse en mi página web, a suscribirme en el YouTube, que es José B. Espósito, y mi página web, José Espósito con una sola E. Y enterarse pues de allí de todas las cosas que vengo haciendo, que estamos haciendo, y sobre todo con esos mensajes diarios que nos empoderan como coaches y nos ayudan y nos aportan a que podamos, a través del mensaje, poner al servicio a nuestros coaches, tanto Así en la es. empresa como fuera de la empresa. Excelente, José. Bueno, y te vamos a escuchar el 10 y el 11 de agosto en el Congreso, acá en Así es, nuestra queridísima provincia de Córdoba, en la Universidad Nacional. así es, Y el así día es. anterior tenemos también un evento exclusivo, diríamos casi, lo que le llamamos precongreso, que también te tendremos presente. Así que bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo, tema A usted, interesantísimo. por Gracias a favor. todos los que están ahí conectados, gracias por su tiempo, por estar ahí pacientes. Y bueno, gracias a todos y les deseamos a todos muy buenas noches desde acá, desde Argentina. Saludos a todos, gracias. Muchas gracias. Un saludo a todos. A ti, Chao, chao. hasta luego.